Así es, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a hablar del cierre económico de 2017, pero como siempre vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto. Nos encontramos a 25 días para finalizar el 2017 y recientemente la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador realizó un sondeo entre sus socios sobre las perspectivas de cierre para el periodo de Navidad y fin de año, en el que se revela que los empresarios mantienen una expectativa positiva y esperan que sus negocios mejoren durante la temporada. Sobre el desempeño de los negocios a lo largo de 2017, el sondeo evidenció que el 58% de empresarios estima que 2017 fue un año igual o mejor que 2016, mientras que solo el 42% lo valoró como peor que el año anterior. Para 2018, los empresarios visualizan realizar inversiones en sus negocios mayores a las que implementaron en este 2017. Los resultados muestran que este año el 40% de los consultados invirtió menos que en 2016, en aspectos como compra de maquinaria y o equipo, apertura de sucursales y ampliación de planta, entre otros. Sin embargo, las proyecciones de inversión que los socios tienen para 2018 refleja que el 36% plantea invertir más y otro 36.4% igual que lo invertido en este 2017. En lo referente al crecimiento de la economía nacional, el índice de volumen de actividad económica registró una variación anual del 2.8%, mayor que el registrado en el mismo periodo del año anterior. El sector que tuvo el mayor crecimiento fue construcción, con un 6.5%, seguido por el comercio con 4.3%. Los sectores que registraron una mayor desaceleración fueron agricultura con un 2.3% y transporte con 2.8%. Este mismo estudio revela que el sector monetario y financiero sigue registrando un comportamiento favorable en los saldos de los depósitos de liquidez, siendo mayores que el monto total de créditos otorgados al sector privado. La tasa de crecimiento de los depósitos fue del 8.5% y de los créditos al sector privado del 5.5%. En otros temas, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Javier Steiner, externó su preocupación por las pérdidas económicas que pueda generar en las exportaciones e importaciones la crisis política que atraviesa Honduras luego de las elecciones del 26 de noviembre. La Cámara asegura que actualmente el intercambio comercial entre El Salvador y Honduras ronda los $1.500 millones anuales, distribuidos entre exportaciones e importaciones, por lo que es considerado un socio estratégico importante, especialmente por sus puertos. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM analizaremos el comportamiento económico del país durante 2017 y las perspectivas para 2018. ¡Comenzamos! Y precisamente recibimos esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Javier Steiner. Javier, bienvenido, un gusto que nos acompañe en Canal 12. Muchísimas gracias, Manuel, un gusto estar acá y un saludo a toda la teleaudiencia. Comencemos hablando de lo que está pasando con Honduras. Javier, ayer usted daba unas declaraciones y decía que esto puede afectar la temporada, puede afectar los resultados económicos debido a la inestabilidad que se está viviendo en Honduras y la situación del intercambio comercial que es, digamos, tan importante para El Salvador. ¿Ya tienen ustedes algunas cifras, algunos datos que puedan dibujar el panorama del efecto que puede tener, digamos, la situación que está viviendo Honduras? Primero mencionarte, Manuel, de que estamos sumamente preocupados por la situación que está pasando en Honduras. Lamentamos el hecho de que una elección haya llegado a este nivel en donde la incertidumbre de cuál va a ser su siguiente presidente esté repercutiendo en saqueos a empresas, en una incertidumbre, en inseguridad. Ya hay muchas muertes y nos solidarizamos con el pueblo hondureño. Ojalá que puedan salir de esta crisis pronto y ojalá que también la economía, que parecía tener un buen rumbo, parecían tener un buen plan, esto pueda recuperarse pronto. De hecho, ya tenemos algunas cifras que nos han compartido los colegas hondureños de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, donde nos decían que ya han estimado que hay aproximadamente una pérdida de $52 millones entre saqueos y
y digamos, el impacto que ha tenido en la economía. Creen que se han perdido ya aproximadamente 1.200 empleos directos y arriba de 4.000 empleos indirectos. Lo que está sucediendo es que también ya entraron en una época navideña, ya entraron a la época más fuerte, pero están entrando con este problema donde hay un nivel de inseguridad en las calles, en donde muchos comercios han sido saqueados, han sido desbaratados y el problema es que las personas, los hondureños, posiblemente tengan un temor de salir a hacer sus compras navideñas. Entonces yo creo que el impacto va a ser doble, por las pérdidas por un lado y el otro lado es posiblemente un decrecimiento en las ventas que van a tener hoy a fin de año, que usualmente para el comercio es una época sumamente importante. Ojalá que el pueblo hondureño sepa salir de esto pronto y ojalá que el tribunal de ellos también sepa resolver el conflicto en el que están ahorita. También, bueno, usted daba ayer algunos datos que me parecieron muy interesantes cuando decía que son un estimado de 1.500 millones de dólares anuales los que hay del intercambio comercial entre El Salvador y Honduras y hablaba ya del impacto también que esto puede tener en cuanto a empresarios salvadoreños que tal vez utilizan a Honduras como un punto estratégico a la hora de desarrollar sus negocios. Honduras es un socio muy estratégico para El Salvador, así como también una vía de tránsito muy importante también para El Salvador. Ahí está uno de los principales puertos que ocupamos los salvadoreños para principalmente atender el mercado estadounidense. El intercambio comercial con Honduras anda aproximadamente de 1.500 millones de dólares. Solo en exportaciones eso para nosotros representa aproximadamente 750 millones de dólares y lo demás será en importaciones. El intercambio comercial es importante, pero yo creo que todavía más importante es el uso que hacemos de sus puertos, especialmente en esta temporada en donde muchas mercaderías, muchos productos estaban ya listos y enrumbados para Estados Unidos. Ojalá que esto no vaya a repercutir en atrasos en los puertos que ellos están teniendo, y esto no solo es un impacto con El Salvador, esto es un impacto que muchos países están teniendo y esto no afecta en sí nuestra relación de país a país, pero sí el intercambio comercial que depende de esos puertos puede afectarnos a nosotros en nuestras exportaciones también. Ojalá que esto pueda resolverse pronto. Ahora bien, Javier, me gustaría que analizáramos algunas situaciones de El Salvador en este 2017. Ya algunos analistas, yo leí algunos informes que ya están preparando o que ya están dando a conocer algunos de los análisis que han hecho respecto al comportamiento de la economía de El Salvador en 2017 y dicen que será otro año de débiles resultados económicos. El Salvador tiene una proyección de crecimiento de 2.4% de acuerdo al Banco Central de Reserva. El gobierno dice que esta es una cifra interesante de crecimiento, pero si lo comparamos con la región centroamericana, pues seguimos a la saga como país centroamericano, siendo de uno de los de menor crecimiento en la región. Ustedes como empresario, ¿cuál es la lectura que hacen de este 2017 y de los resultados que se puede tener ya de un año que ha sido de altas y bajas en materia económica? Bueno, mira, Manuel, yo creo que el decir de que 2.4 es un crecimiento estable o bueno, yo creo que es mentirle a la población. Yo creo que lo que este país necesita, lo que El Salvador necesita, es estar creciendo arriba del 5 o 6%. Las necesidades que existen en El Salvador son grandes, las necesidades en educación, en salud, en infraestructura, en resolver el problema de seguridad. Todo esto necesita de una estrategia que obviamente venga respaldada de los suficientes recursos, pero para darle suficientes recursos al Estado, hemos insistido, esos recursos no vienen por crecer poco, por tener una economía estancada y cobrar más impuestos. La solución viene todo lo contrario, viene por fomentar y motivar el crecimiento económico, que eso a su vez genere más empleo, que eso a su vez dé confianza y atraiga más inversiones, no solo las locales, sino que las extranjeras, pero por otro lado que eso nos dé un crecimiento alto y sostenido, que a su vez le dé más recursos al Estado. Este año, al inicio de 2017 nos preguntaban qué esperábamos para 2017. Bueno, con mucha tranquilidad decíamos, bueno, posiblemente vamos a crecer arriba del 2.2, 2.3, similar al 2016, no es suficiente, pero ni modo, eso es lo que tenemos por el momento. Pero siempre hacíamos una advertencia, excepto que vaya a pasar algo grave en la economía de El Salvador, vamos a crecer eso. Y lastimosamente eso sí pasó, Manuel. Allá justo el viernes antes de Semana Santa caímos en un impago que, quieras o no, nos ha afectado mucho. En imagen internacional nos bajaron las calificaciones de riesgo o las calificaciones país con las cuales nos asignan los fondos de préstamos, no solo al gobierno, no solo cómo se cotizan los bonos, sino que también los intereses
que nuestra banca privada, que seguimos teniendo un sistema financiero privado muy sólido, pero a ellos se les encarece también los créditos. Y eso ha repercutido en muchas cosas. El salario mínimo, ¿cómo se incrementó? Aunque estaríamos de acuerdo que el salario mínimo fuera 2, 3, 4 veces mayor, pero la capacidad económica no está para sostener esos incrementos que nos han impuesto. Entonces, todas estas cosas han repercutido en más desempleo, han repercutido en alza de intereses. Entonces, estas cosas sí han llevado a complicar un poco la economía en el año. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, a pesar de que hemos tenido exportaciones más altas, a pesar de que hemos tenido un crecimiento del 10% en las remesas familiares, el país solo sigue creciendo aproximadamente el 2.3%. Entonces, si bien es cierto, hemos tenido cosas positivas, estas otras cosas nos han impactado. Y lo que acabamos es con un neto mediocre, poco, 2.3, insuficiente para las necesidades que El Salvador tiene. ¿Y cómo definiría usted la relación de los sectores empresariales con el gobierno? En este caso, considerando de que si revisamos lo que ha pasado, digamos, a lo largo de los últimos años, hubo reuniones, vimos la llegada del presidente Salvador Sánchez Serén a reunirse con gente de ANEP, vimos reuniones de Óscar Ortiz con empresarios, pero ¿qué ha pasado con esa relación? ¿Qué tanto puede haber influido, por ejemplo, esa confianza que tiene que haber entre el sector privado y en este caso los tomadores de decisiones desde el Ejecutivo? ¿Cómo definirían esa relación y cuál es el impacto que consideran que ha tenido para El Salvador, digamos, lo que ha pasado? Yo creo, Manuel, que hay que ver esto en dos momentos. Nuestras relaciones con ellos a nivel de pláticas, a nivel de reuniones, siempre han sido cordiales. De hecho, nosotros hemos asistido a todas las reuniones, a todas las mesas de trabajo, a todo lo que nos han invitado, siempre con la voluntad de llegar a consensos o buscar soluciones a los problemas que El Salvador tiene. Nunca hemos dejado una mesa sin atender cuando nos han invitado con un propósito claro, y quiero aclarar eso. Lo que ha sucedido es que a lo que ya no estamos dispuestos, y por lo menos la Cámara de Comercio e Industria ha insistido muchas veces, es que lo que no queremos llegar es a tomarnos una foto y no sacar nada en concreto de esas reuniones. Quisiéramos tener soluciones concretas en cómo va a haber ahorros en el presupuesto, cómo se va a invertir más en salud, cómo se va a invertir en infraestructura. Pero aquí entramos al otro lado, es que si bien es cierto puede haber cordialidad, no significa que haya confianza. Lo que necesita El Salvador es que se respire confianza a lo interno en el país, pero también afuera del país. Las inversiones solo vienen cuando ven que un país es seguro, cuando sus inversiones van a estar jurídicamente protegidas también, cuando ven que hay un ambiente en crecimiento, cuando se ve que se le está apostando al futuro de las generaciones en salud y en educación. Pero si no hay confianza, si lo que ven es un constante doble discurso, que por un lado digo sí, hago cosas buenas, pero por otro lado ataco, amenazo con que voy a nacionalizar empresas, eso no da confianza. Entonces, si por un lado queremos hacer cosas buenas, tenemos muy buenas relaciones técnicas con los ministerios, trabajamos y avanzamos en temas, pero cuando el discurso político contrarresta todo lo bueno que estamos construyendo, entonces por eso es que el país no avanza. Lastimosamente, estamos además entrando en un periodo preelectoral. 2018 elecciones municipales y de asamblea, y 2019 presidenciales. Entonces ya todo se vuelve político, ya todo se vuelve electoral, ya todo lo que el gobierno lo hace con un doble propósito, y no lo hace pensando en El Salvador. Pero Javier, si seguramente yo le preguntara en ese momento al secretario de Comunicaciones de la Presidencia, estaríamos hablando de este mismo tema, de la situación económica, ellos acusarían al sector empresarial, por ejemplo, de estar asumiendo posiciones político-partidarias. ¿Qué piensan ustedes cuando se dan ese tipo de declaraciones y que acusan a las gremiales empresariales de asumir posiciones partidarias hasta cierto punto? Mire, yo no creo que nosotros asumimos ninguna posición partidaria. Nosotros siempre hemos sido claros, nuestras posiciones son de principios, nuestras posiciones son técnicas. Cuando venimos hablamos de números, te he hablado de números el día de hoy, podemos hablar de porcentajes específicos, vamos a citar al Banco Central de Reserva, vamos a citar sondeos que nosotros mismos hacemos con los socios. Lo que sí hacemos es señalar aquellas políticas públicas que sentimos que no están ayudando al país a salir adelante. No hacemos críticas a partidos o no nos metemos dentro de las políticas partidarias. Lo que hacemos es, obviamente, señalar políticas públicas que creemos que necesitan una mejor dirección para que el país avance.
En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, la educación, ¿cómo es posible que de un año a otro estamos viendo los resultados muy malos de la PAES? Vemos que las escuelas cada vez se deterioran más, la matrícula ha bajado. Eso no me lo invento yo, eso lo dice el mismo ministerio. Ya salieron en los periódicos y en otros medios también la mala calificación de PAES general, y aún así van a invertir menos el próximo año en el presupuesto de educación. Eso no es hablar de una política partidaria, esa es la realidad del país. Entonces, no hay congruencia en decir que quieren apostarle a la niñez, quieren apostarle a los jóvenes, quieren apostarle al futuro y no invierten más en educación, no invierten más en salud, pero tampoco están generando confianza para que vengan más empresas, se genere más empleo y así podamos darles a ellos más recursos para que hagan más con eso. Entonces, yo creo que lo que buscamos es el bienestar no solo de los colaboradores que trabajan en las empresas, sino que un bienestar social general para que las familias, los salvadoreños se sientan bien, pero también entendiendo de que quienes les dan los recursos al gobierno son las empresas privadas, son los empleos formales. Quiero recordarte, Manuel, en El Salvador solo el 28% de los empleos son formales. Ese 28% es el que paga los impuestos. Las empresas son las que pagan los impuestos. ¿Y qué está haciendo el gobierno con el otro 72% de informalidad? No está haciendo nada. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar nosotros le vamos a preguntar a nuestro invitado de esta mañana, el presidente de la Cámara de Comercio, sobre la discusión que hay en torno al presupuesto general de la Nación 2018. Ya Fusades ha dicho que este no cumple con la ley de responsabilidad fiscal y que no se cumple también con la resolución de la Sala de lo Constitucional que habla de medidas de austeridad a incluir en este plan de gastos. Ya con eso regresamos. Continúe con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Estamos hablando del cierre de 2017 y las perspectivas para 2018. Y Javier, hay un punto que todavía está en discusión y que está sobre la mesa y que hay análisis y hay reuniones, y es el presupuesto general de la Nación 2018. Fusades daba ya algunas valoraciones y decía que el proyecto de presupuesto que presentó el gobierno en septiembre a la Asamblea Legislativa no cumple con la ley de responsabilidad fiscal y no cumple con medidas de austeridad. ¿Qué piensan ustedes de esta discusión y de estos acercamientos entre partidos políticos y ejecutivo buscando ajustar ese presupuesto 2018? Yo quiero mencionarte, Manuel, que creo que no hay que hablar solo de lo malo. Yo creo que de alguna manera hay que dar gracias que por primera vez nos han presentado un presupuesto con la realidad nacional. Todos los años anteriores y por mucho tiempo habíamos visto sorpresivamente presupuestos que llegaban que no necesitaban ninguna deuda, donde justamente cuadraba el ingreso con el egreso, donde partidas que sabíamos que eran millonarias tenían $1,000 y que en el transcurso del año iban solicitando cambios al presupuesto, moviendo dinero de una partida a otra, solicitando deuda. Yo creo que por lo menos gracias a la sala, la asamblea de este año, se le presentó un presupuesto más apegado a la realidad. Que el resultado de eso es que obviamente hay un déficit o una necesidad de financiamiento de aproximadamente $500 millones. Entonces yo creo que no nos debería sorprender porque más le han sacado a la Asamblea todos los años anteriores más de $500 millones. Entonces eso por un lado es preocupante. Yo lo que sí creo y coincidimos con Fusades es que no vemos que este presupuesto haya tenido ningún tipo de intención de austeridad. No hemos visto que hayan querido ahorrar en todos aquellos gastos innecesarios, en todos aquellos rubros donde hemos señalado constantemente que no son prioridad para gastar en El Salvador. Y por otro lado, todos aquellos rubros donde sí hemos señalado, donde se debe de invertir más, hemos visto que, que todo lo contrario están reduciendo. Quiero mencionarte, ya lo dije antes, educación, hay una reducción del 11.8 millones de dólares. En salud, cuando tenemos hospitales sin medicinas, tenemos pacientes en el suelo, le han reducido su presupuesto en 17.6 millones de dólares. Y en seguridad, que es el problema que más la gente se queja, que más nos afecta, que a todos, a las empresas, a las personas,
donde tenemos tasas de homicidios altísimas, se les ha reducido el presupuesto en 17.5 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Lo que nos preocupa de sobremanera es que no vemos cuál es la clara intención, cómo van a gestionar el presupuesto. Entonces, lo que nosotros queremos señalar es que la discusión de cómo financiar los 500 millones de dólares no debería de ser en cómo le doy más deuda. Debería de ser, por un lado, es cómo ahorramos en el presupuesto, cómo reducimos gastos que no son necesarios, y por otro lado, una estrategia de cómo vamos a hacer crecer al país para que genere más empleo, para que traiga más inversión y que eso a su vez le dé más recursos al país. Pero digamos que eso no lo podemos lograr de aquí al 2018. Sí. Lo que sí tenemos que Javier, lograr... hay un aspecto que me gustaría que analizáramos detenidamente, y es la situación de los presupuestos, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa. Hay situaciones que llaman la atención. La Asamblea dice, miren, vamos a mantener el presupuesto general de la Nación el presupuesto legislativo para 2018 en 58 millones de dólares, y hoy pues está generando controversia, una situación que se deriva precisamente de este mismo órgano de Estado, que de pronto se dicen, bueno, el 18 de diciembre nosotros vamos a erogar 2.7 millones de dólares que son un bono que se le va a entregar a 2.000 empleados legislativos y a los 84 diputados. Y son situaciones que tienen que ver con fondos que vienen ya contemplados en los presupuestos generales de la Nación, y que llegan a la Asamblea Legislativa, se discute un presupuesto y se obtiene un beneficio, y definitivamente esto no coincide con el tema de la austeridad. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, esto que sale y de que de pronto genera controversia? 2.7 millones en el pago de beneficios salariales a 84 diputados y a 2.000 empleados legislativos. Yo creo que ahí es donde estamos viendo que no hay congruencia en las mismas acciones que ellos tienen, o tal vez no hay conciencia de la realidad de lo que está sucediendo afuera de la Asamblea, y ellos hoy están agarrando más dinero para ellos mismos. Pero yo creo que una cosa es que esté presupuestado o que se haya hecho en años anteriores, otra cosa es tener conciencia hoy que si eso realmente es necesario hacerlo. Cuando vemos en las noticias, cuando vemos la necesidad grave de cosas puntuales, donde hay hospitales sin medicinas. Entonces yo creo que invitaría también a los diputados a que tengan conciencia sobre los mismos gastos que ellos tienen en la Asamblea. Este ejemplo de los bonos y otros ejemplos que en el transcurso de los últimos años se han señalado, viajes y otros lujos que tienen, para que tal vez todos pongamos el ejemplo de cómo el país debería de realmente vivir la austeridad, priorizando las necesidades principales que tiene El Salvador: educación, seguridad y salud. Yo creo que no hay un salvadoreño que esté en contra o que crea que hay otra necesidad más grande en el país. Yo le agregaría empleo, pero eso lo podemos discutir y cómo vamos a generar empleo. Pero la seguridad, la salud y la educación, creo que no hay temas más importantes y prioritarios para apostar en el futuro. Sí, definitivamente el tema de los bonos salariales en la Asamblea Legislativa genera mucha controversia, considerando que hay muchos salvadoreños que viven con menos de $1 al día, y de pronto vemos este tipo de beneficios en un país en el que se habla mucho de austeridad, y un órgano de Estado donde la palabra austeridad ha estado presente a lo largo de los últimos años, hablando de ahorrar en ciertos gastos, hablando de que se debe recortar ciertos presupuestos de instituciones, hablando de que se tiene que hacer más eficiente el uso de recursos. Pero de pronto cae como una bomba el hecho de conocer, por ejemplo, este tipo de derogaciones presupuestarias. Definitivamente, yo creo que cae como una bomba, cae y no es excusa que solo porque estamos en una época navideña y donde vienen los aguinaldos, entonces hay que recetarse 2.7 millones de dólares. Yo creo que hay que tener cuidado con eso. Yo más que cuidado invito a la conciencia y a que todos entendamos la realidad nacional. Yo quiero regresar, Manuel, a otro punto sobre el presupuesto, y es que sí estamos de acuerdo también en que el presupuesto no está correctamente balanceado o no está apegado a la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó el año pasado. Pero más allá de eso, yo creo que antes hay que sincerar también el tamaño de la economía. Hemos dicho ya por muchos años, y lo confirmó el Banco Central de Reserva, de que el PIB, que es el tamaño de la economía, debería de sufrir un ajuste en 14.1% menos. Cuando tú calculas que el PIB, el tamaño de la economía, es 14.1% menos, todos los indicadores varían.
significa que el nivel de deuda que tenemos es mucho mayor. Y así vamos a tener que recalcular todos los indicadores. Y sobre ese nuevo cálculo es que hay que asegurarse que vamos a tener la discusión sincera de cómo vamos a corregir la economía de El Salvador. Porque también entonces significa que todos los gastos, toda la carga tributaria, muchas otras cosas son mucho más grandes en porcentaje al tamaño de la economía. Entonces, tal vez lo que estamos pensando en ahorrar va a tener que ser más ahorro, porque entonces el peso sobre, o el presupuesto sobre el tamaño de la economía es mucho más grande. Entonces yo creo que también aquí sí hay un llamado al gobierno, al Banco Central de Reserva, que sinceren el tamaño de la economía, que sinceren el verdadero tamaño del PIB, para que en función de ese tamaño real se hagan los cálculos y nos aseguremos que a cualquier consenso que se llegue a futuro sobre el nivel de deuda, sobre el crecimiento, sobre lo que sea que se tenga que calcular, sea sobre una base real. ¿Cuál consideran ustedes, Javier, que podrían ser las perspectivas para 2018, considerando que El Salvador está embarcado en este momento en dos procesos electorales importantes, las municipales y legislativas programadas para el 4 de marzo del otro año y las presidenciales que vienen para 2019? ¿Consideran ustedes que esto puede generar hasta cierto punto, digamos, incertidumbre en materia de inversión, incertidumbre en materia de desarrollo económico? Mire, yo creo que las elecciones siempre le han traído a El Salvador un poquito de ansiedad, y esa ansiedad se ha traducido en un poco de temor de inversión, eso se ha traducido en una desaceleración en ciertos sectores. Gracias a Dios, el salvadoreño sigue pensando en invertir en El Salvador. De hecho, nosotros hicimos un sondeo hace unos días en donde le preguntábamos al 10% de la membresía de la Cámara de Comercio e Industria, primero cómo se sentían con relación al 2017. Y nos decían que el 42% creían que había sido un año peor que el anterior, pero que el 38% igual y el 20% creían que había sido un año mejor, que tenían una muy buena expectativa del cierre de este año. Pero claro, el comercio tiene siempre un gran incremento, un gran auge a final del año, donde muchas empresas de hecho hasta aprovechan a recuperarse de lo que tal vez no han vendido en todo el año. Pero creo que la buena noticia sí es que les preguntamos qué pensaban sobre las inversiones del 2018. El 36% de ellas nos mencionaron que sí están dispuestos a invertir más el próximo año que este año 2017, y solo el 27% nos dijeron que van a invertir menos. Yo creo que esto lo que nos dice es que a pesar de los problemas, a pesar del temor, a pesar de las elecciones, a pesar de la incertidumbre, el salvadoreño, las empresas salvadoreñas siguen pensando que El Salvador es su único lugar donde pueden invertir, pero que le van a seguir apostando a sacar adelante al Salvador. Entonces, yo creo que eso por un lado, yo creo que nos debería dar alguna esperanza de que el salvadoreño todavía no está perdiendo la esperanza en El Salvador. Por otro lado, yo sí te diría que hay que aprovechar el incremento en remesas que estamos teniendo, hay que saber aprovechar también el incremento en exportaciones que estamos teniendo. El gobierno tiene que ser muy responsable también en todos estos movimientos de tomarse los consejos de salario mínimo, las autónomas, la CIGET y estas cosas, que esto no vengan a ahuyentar inversión que nos pueda afectar los siguientes años en la generación de empleo. Entonces yo creo que aquí hay un balance, las empresas estamos dispuestas a seguir invirtiendo en el país, pero creo que depende mucho también de que el gobierno nos pueda trasladar un poco de tranquilidad y de confianza y que podamos atraer nuevas inversiones. Muy bien, estamos llegando ya al cierre del espacio de la entrevista de Hechos AM. Le queremos agradecer al presidente de la Cámara de Comercio que ha venido a conversar con nosotros. Dejamos abierta la invitación, Javier, para próximas oportunidades en las que podamos conversar sobre otros aspectos que se nos quedan hoy en el tintero. Gracias, Manuel. Yo creo que media hora ha sido bien corto para todo lo que hay que discutir por El Salvador, pero contento de regresar. Muy bien, nosotros cerramos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos, donde tenemos más información en este día.